Bien, el tema que nos ocupa, la denuncia contra el Tribunal Superior de Justicia fue realizada por los abogados Carlos Trebuch y Eduardo Alvarenque en nombre de Luis González y Araceli González. ¿Qué sucedió? Este productor vendió un campo en Santiago del Estero, 6 millones de dólares, y allí se presentó la controversia. Una controversia que derivó en la justicia. Y en la justicia las cosas no se resuelven a veces de acuerdo a lo que la justicia debiera ser, independiente. Entonces, quizás los elementos que juegan a favor de las presiones que tiene la justicia desde el punto de vista político hacen que deriven en esta instancia que tomaron los abogados en denunciar al Tribunal Superior de Justicia. Están con nosotros los abogados Carlos Trebuch, Eduardo Alvarenque y el señor Luis González, junto con su hija Araceli González, que son los damnificados por la familia Garade Panetta, de raigambre aristocrática y fundamentalmente con muchos vínculos políticos. Señores, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sintéticamente les pido que me tracen el panorama de por qué se llega a esto. Bien, antes le hago una pequeña corrección, si se quiere. El campo es de 6.000 hectáreas, no fue vendido en 6 millones de dólares. Perdón, 6.000 hectáreas. Hago 6.000 hectáreas. La corrección. Sí, 6.000 hectáreas. El doctor es Esteban Alvarenque. Esteban Alvarenque. Bueno, hechas las salvedades. Las disculpas del caso. No, por favor. En realidad, como bien dice usted, el señor González vendió este campo a una sociedad que se llama TBF, Sociedad Anónima, sociedad que originariamente estaba integrada en su capital accionario por Facundo Garade y otro accionista. Esta sociedad compra al señor González el campo y se constituyen como fiadores solidarios y principales pagadores las personas físicas, Verónica Garade Panetta, Facundo Garade Panetta y María Teresa Panetta, hoy fallecida. Hoy fallecida. Exactamente. Después de algún tiempo, el campo se constituyó con una hipoteca, se pagó parte de esa hipoteca. 3 cuotas. Se pagaron 3 cuotas de la hipoteca y quedaron pendientes de pago 2 cuotas. Ante reiterados reclamos de González y a lo largo de 2 años de tratar de cobrar la deuda que legítimamente le correspondía, no obtuvimos respuesta satisfactoria, por lo cual nos vimos en la obligación de tener que iniciar el juicio. Acá hago una aclaración porque hay una división del juicio, que es una parte que el señor González le había prestado dinero a través de un contrato de mutuo para que esta gente pudiera armar el campo y explotarlo correctamente. 2 millones de dólares. Sí, 2 millones y... 48.000 dólares. Exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, ante la falta de pago de la cuota de la hipoteca, nosotros procedimos a intimar el pago bajo apercibimiento de resolver el contrato de manera extrajudicial, de modo que las partes debían reintegrarse lo que hubieran recibido, y en este caso era González devolverle lo que hubiera cobrado de las cuotas hipotecarias y la familia o la sociedad TBF debía restituir el campo. Primera pregunta, ¿qué confianza tenían Luis González y Araceli González, qué confianza tenían
en prestar $2.048.000, ¿o en qué se basaba esa confianza a la familia Garade Panetta? Bueno, en realidad la confianza básicamente estaba respaldada, como es en estas operaciones comerciales, en que el campo estaba hipotecado, con lo cual la garantía de cobro existía y, como usted dijo al principio, es una familia, digamos, con ciertas vinculaciones y poder económico en Córdoba, con lo cual es razonable que a través de los contratos celebrados se esperaba el pago. O sea, se iba a cobrar razonablemente bien porque era gente que aparecía como muy respetable y solvente económicamente. Anduvimos bastante tiempo con estas causas que terminaron en esta instancia en el Superior Tribunal, luego de 5 fallos favorables que tuvimos, y debo hacer una aclaración técnica. Estos 2 juicios que yo le refería, el juicio ejecutivo por un lado y el juicio de la resolución del contrato, da como consecuencia que TBF consigne extemporáneamente el monto de las cuotas reclamadas. Digo extemporáneamente porque ya se había producido la resolución del contrato, con lo cual lo que correspondía desde un punto de vista jurídico era la restitución de las cosas que las partes se hubieran dado. Ese juicio de consignación, digamos, comienza el periplo judicial y comenzaron a lo que en la jerga se llaman las chicanas judiciales y nos iniciaron 7 juicios. Y digo nos iniciaron porque en uno de esos juicios estoy demandado yo a título personal, siendo que soy el abogado apoderado y representante del señor González en un requerimiento notarial para notificarles de la resolución del contrato. Eso motivó un juicio que hoy está en el Superior Tribunal de Justicia. Ha salido la resolución que está caratulado Panetta Teresa contra Trebuch Carlos, que es a título personal mío y del escribano interviniente en ese momento. O sea, no lo excluye a González desde el punto de vista técnico. Hay un error de falta de legitimación pasiva, en este caso, por ser yo el abogado y representante de él. Pero esto sigue otra suerte que la del juicio ejecutivo, que es el que origina finalmente y desemboca en esta denuncia penal que hacemos a los miembros de la Sala Civil del Superior Tribunal, porque este juicio, la parte, digamos, demandada, plantea la perención de la instancia. La perención de la instancia es un instituto que tiene como consecuencia que la inactividad por parte del actor de impulsar el proceso hacia la sentencia durante 1 año o más, da por decaída la acción y se pierde el derecho a seguir litigando. ¿Por qué la inactividad? Bien, ¿por qué la inactividad? Ellos consideran que no hemos realizado actos impulsivos en el transcurso del proceso. Lo cierto es que sí lo hemos realizado, y tal es así que un juzgado de primera instancia y 2 cámaras nos dieron la razón. ¿Bien? Sí. ¿Qué es lo que sucede en todo este actuar judicial? Vamos subiendo de instancias. Entonces, Sí. ¿qué es lo que sucede? Nos plantean la aprehensión en primera instancia, nosotros nos oponemos, solicitamos la continuación del proceso, atento a haber realizado los actos interruptivos y por lo tanto que pase a resolver. El juez de primera instancia nos da la razón y ordena la continuación del proceso. Apelan, un recurso de apelación, vamos a la Cámara Sexta. En la Cámara Sexta vuelven a confirmar el fallo de primera instancia y plantean recurso de casación. ¿Qué es lo que sucede? Para poder casar ciertas resoluciones tienen que tener ciertas características, ciertas peculiaridades. Esto lo dispone el artículo 384 del Código Procesal y que para que puedan ser resueltas por el Tribunal Superior de Justicia tienen que ser sentencias definitivas, autos interlocutorios que pongan al fin el proceso y, por último, causa gravamen irreparable. En el caso, y de acuerdo a la propia doctrina de jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, un auto
que rechaza un incidente de prevención en la primera instancia no puede ser revisado vía casación. Esta postura fue mantenida durante más de 20 años. Es más, los mismos firmantes que hoy concedieron el incidente de prevención son los mismos que han firmado en más de 14 oportunidades en sentido contrario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una primera oportunidad llegamos al TCJ a través de un recurso directo donde conceden la apertura, digamos, del recurso y este reenvía a otra Cámara para que vuelva a decidir sobre lo mismo. De alguna manera volvimos 2 casilleros atrás. Esto cae en la Cámara Séptima, quien ratifica la decisión del juzgado 16 Sí. y a su vez rechaza nuevamente, bajo similares argumentos, que la Cámara Sexta, que esta resolución no puede ser revisada por el Tribunal Superior de Justicia. ¿Bien? Así, nuevamente, caemos en un recurso directo ante el Tribunal Superior de Justicia, que es en este caso ya es donde sucede todo lo que sucede y los motivos por los cuales existe la denuncia penal, conceden el recurso, abren la causa para poder analizar, pero sin fundamentos fuertes, contradiciendo su propia jurisprudencia. Perdón, el Tribunal Superior de Justicia no tiene fundamentos. Cuando me refiero al Tribunal Superior de Justicia me refiero a la Sala Civil. Esto es el doctor Angulo, la doctora Cáceres de Volati y el doctor Cecín. Cuando le digo que no tiene fundamentos, no son fundamentos válidos o legales para sustentar la decisión, sino más bien unas meras explicaciones. Hasta el punto que ellos dicen, la decisión sería susceptible de ocasionar un gravamen irreparable, cuando la ley exige que ocasione un gravamen. ¿Bien? O sea, ni siquiera de la propia resolución del TCJ se advierte la existencia de la condición para poder ser analizada. Una vez hecho eso, ya se permiten ingresar en el fondo del asunto y empiezan a, digamos, a analizar los actos que nosotros consideramos interruptivos, que fueron considerados tanto por los juzgados como por las cámaras, en repetidas oportunidades, y de alguna manera los tiran abajo. Hay una parcialidad evidente, con intenciones de beneficiar a una de las partes. ¿Qué entiende usted por beneficiar a alguna de las partes? ¿Ahí hay influencias de algún tema político? No diría influencia del tema político, eso tendría que ser o será materia de investigación por parte del fiscal anticorrupción, que es quien tiene la denuncia, pero las consecuencias son muy gravosas porque le privan al señor González cobrar su acreencia. O sea, con la resolución del Tribunal Superior, digamos, se le priva a él de cobrar la parte del campo que no le pagaron. Entonces las consecuencias son muy gravosas. Y, digamos, ¿la familia está en condiciones de pagarlo? Bueno, ese es otro tema, digamos, muy particular y que va a ser motivo de una denuncia por insolvencia fraudulenta, porque en el año 2017, cuando comienza, digamos, la falta de pago y comenzamos con los procesos judiciales, en nombre del señor González yo formulo una denuncia penal en contra de TBF y de la familia Garay de Panetta. Esa denuncia, por supuesto, recayó en la fiscalía del doctor Casas, que sin investigar la mandaron a archivo. Pero resulta que ahora hemos... Digamos, ¿Cómo la mandaron al archivo? Claro, no investiga la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, que debe realizar una investigación preliminar para determinar si hay, digamos, hechos que puedan considerarse delito, no lo hace. Entonces, deja transcurrir el tiempo. ¿Se lo cajoneó? En pocas palabras, lo cajoneó. Exactamente, lo cajoneó. Ahí sí podemos advertir que la influencia de la familia Garay de Panetta desde lo político y desde lo judicial tuvo sus frutos. Bueno, en materia política, Teresa creo que es. Teresa es la madre hoy fallecida. Sí. Verónica es concejal por el radicalismo. Es concejal por el radicalismo. Y es vicepresidente del Colegio Vicepresidente del Colegio de Abogados. Vicepresidente. Bueno, y ahí, continuando como le explicaba, TBF, que era quien había comprado el campo,
lo vende al campo. Lo vende debiendo. debiendo el dinero, estando hipotecado. No obstante eso, lo vende al campo a otra sociedad. Una sociedad que se llama Ágil, Sociedad Anónima, que es... ¿Y le transfiere la hipoteca o no? Le transfiere la hipoteca. No nos notificaron, a nosotros acreedores hipotecarios, no nos notificaron. No obstante, el campo se vende a la misma a Ágil S.A., que es de Verónica Gara de Panetta, Eso es una de las accionistas. Eso es por lo menos insolvencia fraudulenta. ¿Y por qué digo yo? Si la Cámara pudiera acercarme... Bueno, perdón, doctor. Si yo vendo algo que es de mi propiedad, que lo he escriturado, que estoy debiendo, está hipotecado, lo transfiero para tratar de insolventarme desde ese punto de vista. Escúcheme, eso es estafa. Técnicamente no es estafa. Técnicamente no es estafa, sí la insolvencia fraudulenta, porque el hecho de que un inmueble esté hipotecado puede venderse con la hipoteca, sí. Notificarle al acreedor hipotecario que acepte la hipoteca o no, esgrima sus razones para rechazarla, pero no habría un impedimento en la venta. ¿Ah? El tema particular es acá, que lo que se hace es vaciar de contenido económico a TBF, que es quien está enfrentando el proceso, aquel que yo le decía de la consignación, donde sí. Nosotros reconvenimos ese juicio, reconvenimos por los daños y perjuicios, porque nos privan del campo, que es legítimamente de González, y, digamos, ellos se lo transfieren a una sociedad que también es de Verónica Gara. Perdón mi ignorancia. Si yo transfiero y vendo, sí. Me hago de recursos. Exactamente. Entonces tengo para pagarle a González. Debería tenerlo, debería ser así, pero acá son los motivos que van a dar lugar a una denuncia por insolvencia fraudulenta. Nosotros esa causa que yo le refería, que había recaído en la Fiscalía del doctor Casas en el año 2017, ya hemos pedido el desarchivo de esa causa a la luz de estos antecedentes, que TBF le vende a Ágil S.A. el campo. Y que tanto TBF... ¿Quién es Ágil S.A.? Una sociedad de Gara de Panetta, de Verónica. Acá lo tengo, si la Cámara pudiera tomarlo. Esta es la declaración jurada de Verónica Gara de Panetta como legisladora, donde ella misma establece que es propietaria de, acá están sobremarcados, de Ágil S.A. y TBF S.A. Entonces, hay una insolvencia de TBF. Además, o sea que se vendió a sí misma. Se vendió a sí misma, insolventando a TBF, pero aún es más grave la situación, porque TBF inicia un proceso judicial en contra de un empresario importante de Río Segundo y pide un beneficio de litigar sin gastos. Es decir, manifestándole al tribunal, o en este caso a la Dirección General de Rentas, que no tiene dinero suficiente para pagar la tasa de justicia. No es un detalle menor la suma de dinero que reclama en ese juicio. Claro, es un juicio de más de 2.000 y pico de millones de pesos, ¿no es cierto? Entonces, TBF, por un lado, se insolventa, por otro lado, reclama, digamos, a un tercero una suma millonaria, y mientras tanto, mi cliente sigue sin cobrar un peso. Y seguimos litigando, y esto es algo de nunca acabar. Hace 8 años que llevamos este proceso y todavía no tenemos sentencia de primera instancia. Perdón, ¿cuál es el argumento que esgrime el Tribunal Superior de Justicia con 3 firmas para recusar? Para recusar. No sería una recusación, para rechazar. O para rechazar. La aprehensión. El argumento es carente de base lógica, no tiene argumento para hacerlo. Porque como le decía el doctor Alvarenque, las causales para la casación son expresadas por la ley en forma taxativa. No ocurre. Entonces, eso es lo que hace que el hecho de que el Tribunal Superior cambie su criterio, que ha venido sosteniendo en los últimos 25, 30 años, lo cambia sin razón y vuelve
hace lugar a una aprehensión y vuelve después si a su criterio hace anterior. 10 años hay un leading case. Exactamente. Exactamente. No hay uno. Hay 14. 14 fallos. Nosotros hemos en la denuncia hemos expuesto los fallos con número de expediente, carátula, y además hemos aclarado cuáles de esos fallos firmó el doctor Angulo, cuáles firmó la doctora Cáceres de Volati y cuáles firmó el doctor Cecín. Es decir, por eso es lo prístina de la acción prevaricante, en el sentido de que han cambiado la jurisprudencia por algunos intereses que son los que pedimos que el fiscal de anticorrupción investigue. No me atrevo a decir cuáles eran esas causas. Fiscal anticorrupción que es designado por el gobierno. El fiscal anticorrupción que está designado, digamos, es el fiscal en lo penal, en lo penal económico, que es quien tiene que proceder a la investigación. Don Luis, ¿qué dice usted? Acá le pido disculpas. Mi cliente tiene alguna dificultad auditiva, Bien. así que ¿Qué dice? yo le he pedido que él, para poder expresarse, escriba y que le permitamos si él puede leer lo que él ha escrito. Sí, por favor. Adelante, don Luis. Bueno, esta es una estafa organizada y premeditada. A principios del año 2016 tuvimos un enfrentamiento verbal porque no me pagaban con Facundo en la oficina del Clan Planeta, oficina 27 de abril, 10º piso, junto a la dueña, María Teresa. Y Facundo me gritó que los documentos que tenían, que me debían, jamás me lo iban a pagar porque ellos eran 3 abogados y en los tribunales manejaban la justicia. Y todo lo que dijo se fue dilucidando cuando en el agape del 31/12 del 2016 se destapó la olla y aparecieron todos los chanchos en el chiquero. Y se vuelve a confirmar el fallo vergonzoso del TCJ del 24/11 del 22. Le regala la deuda millonaria a la familia amiga, Panetta Gará de TBF, dejando al productor González en la calle. Jamás en la historia del Superior Tribunal de Justicia había hecho esto. Ahora cambió para favorecer a los Panetta TBF porque la caducidad nunca la resuelve el Superior Tribunal. Además, fallar en contra y pasar por arriba 5 fallos de la Cámara de Apelaciones, que son excelentes jueces. Cabe de Maduro que hay connivencia con el TCJ. Se habla que en Buenos Aires y Rosario está la mafia de la droga. En Rosario se dice que son los monos, están presos. En los tribunales de Córdoba está y funciona la mafia de los profesionales del derecho, de guantes blancos, y tienen nombre, que son los Panetta Gará de TBF en convivencia con el TCJ. Y están sueltos. Todo lo que se afirma está constatado con los contertulios de la cena del 23/12 de 2016 y con el vergonzoso fallo del TCJ del 24 de 2022. Expediente 10.550.726. Y eso no es todo. Del 31/16, 8 años, se encuentran empantanados de un lado para otro 6 juicios, juzgados, fiscalía, cámara, son todas chicanas y artimañas fabricadas por los Panetta TV. Yo que soy un hombre de trabajo, que lo poquito o mucho lo hice trabajando, Tranquilícese. Tranquilícese. Un vaso de agua. Lo han dejado en la calle. Un vaso de agua. bueno, he trabajado, Tranquilícese. luchado toda mi vida bajo la lluvia, el sol, el agua, el rocío, para dejar un bienestar a mi familia.
Me dejaron en la calle. Está bien, Luis, Estoy tranquilícese. desamparado por la justicia. Tranquilícese. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer la justicia? Eso es lo que nosotros estamos ¿Qué debe hacer la pidiendo, justicia? que se... ¿Creen haga. que va a prosperar la denuncia penal? Teniendo en cuenta, digamos, el ámbito en el que se desenvuelve este caso. Bueno, nosotros estamos decididos a seguir adelante y llegar hasta las últimas consecuencias. Sabemos que nos estamos enfrentando al poder económico, al poder político e incluso al poder judicial, pero tenemos la firme decisión de seguir adelante. Bien. No le debo decir, perdón, debo decirle que Bueno, gracias, señor. no sé qué tanto tiempo nos va a llevar sacar adelante esta denuncia penal. Es muy difícil, pero que de ello depende, en gran parte, poder revertir la situación y que el señor González finalmente pueda cobrar el campo que vendió. Claro. No solo campo, la eso, plata que prestó. que ese campo hoy, los Panetta, lo están, o los Gará de Panetta, perdón, lo están utilizando para producir, y en el expediente judicial que le comento en la localidad de Río Segundo, hacen referencia a este campo, que lo están usando ellos de manera ilegítima, porque ese campo es de González. La ley nos autorizó a nosotros, cuando resolvimos, a que nos restituyeran el campo. De no prosperar la denuncia, ¿hay posibilidad de ir a la corte? No, No. en realidad... Termina acá. En principio terminaría acá con una enorme injusticia. Por eso es que la acción penal es la que va a determinar la procedencia del reclamo de él. Entendemos que la insolvencia fraudulenta de TBF va a ser un detonante muy importante que espero que haga rever a los demandados de esta conducta, digamos, morosa, y finalmente termine aceptando la deuda. ¿Delictiva? Y delictiva, podría ser Delictiva. llamada delictiva, sí. Efectivamente es lo que pretendemos que se establezca en la Fiscalía, que el obrar de ellos ha sido delictivo, que encuadra dentro de las figuras del Código Penal argentino. Señores, les agradezco mucho. A usted. Gracias a usted por Muchísimas gracias por venir, por montar esto de que, si no hubiera sido por nuestro colega Juan Manuel González, no trasciende. nos hubiéramos enterado ni hubiera trascendido. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por hacerlo público. No, por favor.